Bien, vamos a empezar la clase. ¿Cómo le está yendo con el práctico? Ingeniero, tengo yo una dudita en el práctico. Sí, En dígame. en la pregunta número 12, nos pide calcular el excedente. Bueno, primero nos pide calcular la ecuación de la demanda y después calcular el excedente. Para No calcular le, el excedente, no le escucho nada. ¿ahora se escucha, ingeniero? ¿Qué número de ejercicio? El 12. ¿Qué número de ejercicio? A ver, déjeme traer mi celular para entrar a los ejercicios. A ver, pueden preguntarme por el chat, no le copié. Dígame el número de ejercicio nomás. El 12. Muy bien. Déjeme, voy a ingresar al práctico. ¿Me escucha, no? Sí, se escucha, ingeniero. Bueno, Sí, la pregunta del compañero dice, un fabricante de computadoras ha estado vendiendo 1000 unidades al mes a un precio de 450. La cantidad demandada a ese precio de las computadoras es 1000. Y luego dice, un estudio de mercado indica que por cada $10 de descuento en el precio, el número de computadoras vendidas se incrementa en 100 unidades más. Es decir, el nuevo precio va a ser 440 y la nueva cantidad demandada va a ser 1100. Bien, ya tengo estos dos datos. Tengo el precio 1, 450, la cantidad 1, 100 y el precio 2, 440, que es $10 menos que el precio de 450.
y la cantidad demandada se incrementa a 1100. Ahora me dice, se pide encontrar la función de demanda y el excedente del consumidor cuando el precio de venta sea igual a 400. A ver, voy a darme un... No estoy con pizarra en este momento, pero voy a improvisar para poder mostrarles cómo se resuelve ese ejercicio. Seguramente están viendo lo que estoy compartiendo en la pizarra. Sí, se ve. Bueno, aquí voy a colocar en modo de presentación un minutito. El precio inicial, precio 1 es 450. 450. Luego tengo el precio 2, que es $10 menos, es decir, 440. La cantidad demandada al precio de 450 de computadoras, cantidad 1 es igual a 1000. Y cuando se baja el precio de $10, Q2 viene a ser 1100. 1100. Ahora me dicen, se pide encontrar la función de demanda y el excedente del consumidor cuando el precio de venta sea igual a 400. Entonces, ¿cómo encontramos la función de demanda? A través de la fórmula dado 2 puntos Y menos Y1, que es el precio 1, 450, dividido todo entre X, menos X1, que es igual a 1000. 1000. Esto igual a Y2, que vendría a ser 440. 440 menos el precio 1, que es igual a 450. Todo esto dividido entre la cantidad 2, que es 1100, menos 1000. Sigo acá. Por lo tanto, acá voy a tener Y menos 450 igual a, acá va a ser menos 10, menos 10 sobre 100, sobre 100 multiplicado por X. Esto de acá, estoy llevando al otro lado, que como está está dividiendo, va a pasar aquí a multiplicar X menos 1000, menos 1000, paréntesis. Entonces, acá vamos a tener 10 dividido entre 100, que va a ser igual a Y menos 450, que multiplica a igual a menos, más por menos da menos 0,1 de X, y menos, esto multiplica también a 1000, ¿no? Por 1000 igual a 100, menos por menos da más 100. Por lo tanto, de aquí despejamos X. Al otro lado tenemos 0,1 de X igual a 450 más 100 son 550.
550 menos Y. Luego la cantidad demandada, X es equivalente a la cantidad demandada, va a ser igual a 550 dividido entre 0.1 igual a 5.500. Esto es igual a 5.500 menos menos 10Y. 10, pero Y es igual a precio de X. Esta sería mi función de demanda. Y si ustedes verifican, quiero encontrar la cantidad 1. Reemplazo aquí el precio. Precio 1, 450 por 10, 4.500. 4.500 menos 5.500 me reproduce 1.000. Entonces, esto está bien. Esta es la ecuación. Ahora voy a graficar esta ecuación. Voy a borrar esta partecita, me esperan. Bien, voy a graficar. Voy a graficar mi demanda. QP. Precio. 5.500, dice. Si el precio es, a ver, para que el precio sea 5.500, tiene que ser 550 por 10, son 5.500. El precio acá va a ser igual a 550. 550. Cuando el precio es 550, la cantidad demandada es 0. ¿Sí? Y cuando el precio es 0, la cantidad demandada es 5.500. 5.500. Muy bien. Si el precio es 0, la cantidad demandada va a ser 5.500. Si el precio es 550, por 10 son 5.500, más 5.500 menos 5.500, 0. Por lo tanto, esta es mi curva de demanda. Esta es la demanda. Ahora me piden, déjenme ver el ejercicio nuevamente. Se pide encontrar la función de demanda y he encontrado, y el excedente del consumidor cuando el precio sea igual a 400. Bien, voy a suponer que aquí sea 400 el precio. ¿No? Si el precio es 400, puedo determinar la cantidad demandada. La cantidad demandada va a ser igual a 5.500 menos 10 por 400. Entonces esto es 4.000 y la cantidad demandada es 1.500. Esto es 1.500. 1.500. ¿De dónde salió los 1.500? De acá. 10 por 400, 4.000, 5.500 menos 4.000, 1.500. Este es el excedente del consumidor. Déjenme cambiar de color. Todo este triángulo rectángulo es el excedente del consumidor. Entonces, ¿cómo encontramos el excedente del consumidor? El excedente del consumidor es igual a base por altura. Se puede integrar también, ¿no? Pero es más fácil directamente aquí. Base por altura sobre 2. La base es 1.500, esta distancia. 1.500.
1.500 por la altura de 400 a 550, 150. Dividido entre 2. Por lo tanto, el producto va a ser igual a 1.500 por 150 entre 2. El excedente del consumidor sale excedente del consumidor es igual a 112.500. 112.500. Esta es la respuesta. Ahora, conceptualmente, si ustedes se acuerdan, esto explicamos, ¿no? El excedente del consumidor es el beneficio que obtiene el consumidor al pagar un precio menor, ya sea en esta situación o en equilibrio, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos analizando dos momentos, un momento A y un momento B. En este triángulo rectángulo, el consumidor está dispuesto a pagar un precio de 5.500. Sin embargo, lo que realmente paga es 400. Entonces, al pagar 400, esto está obteniendo de excedente o de beneficio, todo este valor de aquí, el valor del triángulo. No sé si hay alguna pregunta. Que mi duda ahí era, ¿Está claro? ingeniero, que yo estaba utilizando, no, quería buscar la ecuación de la oferta y sacarla con la otra fórmula que había, ¿no? Y no era así entonces. Así es, claro, estamos hablando siempre de la demanda, ¿no? Dice, ha vendido o ha estado vendiendo 1.000 unidades, ¿no? O sea, todo es de la demanda, ¿no? Aquí no entra la oferta. Porque le piden encontrar la función de demanda y el excedente del consumidor. Bueno, el excedente del consumidor es diferente al excedente del mercado. Ojo, tal vez da a confundir esto cuando analizamos el equilibrio del consumidor, ¿no? Cuando se tiene un precio mayor al de equilibrio, si este es el equilibrio en un eje cartesiano de QP, aquí el precio, el excedente está acá, pero es el excedente del mercado o el exceso de oferta. Y aquí debajo es el exceso de demanda o la escasez que también se llama. Entonces, yo tengo que tener claros esos conceptos para poder diferenciar de lo que me están pidiendo, ¿no? Esto es el excedente del consumidor. Esto es el excedente del mercado o el exceso de oferta. Y esto es el exceso de demanda o la escasez también se llama. Muy bien, no sé si tiene alguna otra pregunta. Yo, Inge, tuve una duda con el ejercicio 37. A ver, vamos a ver el 37. Bien, dice, una empresa dedicada a la comercialización de productos informáticos cuenta con la siguiente, o más bien tiene la siguiente función de demanda: precio igual, cantidad menos, 100 menos, raíz cuadrada de cantidad demandada. Se pide expresar la ecuación de la demanda en función de Q. Acá tiene que despejar simplemente, pues, ¿no? Va a tener que sacar raíz cuadrada. En este caso, ambos miembros usted despeja y saca raíz cuadrada. Luego, ese sería el inciso A. Despeja la cantidad demandada, porque le dice expresar la ecuación de la demanda en función de la cantidad. Eso significa que, como está menos, dice raíz cuadrada de Q de X, usted puede llevar al otro lado la cantidad y sacar raíz cuadrada. Ahora, calcular la elasticidad, precio y la demanda. A ver, vamos a hacerlo.
Bueno, la clase de hoy no estaba planificado para hacer con pizarra y lamentablemente para que vaya donde está mi pizarra, vamos a perder el tiempo, por eso estamos improvisando acá. La clase de hoy, como les dije, la clase anterior era para avanzar la unidad 2. El problema es ese, ¿no? De que ustedes recién ven negligentemente los ejercicios cuando ya el burro salió de la tranquera. La clase anterior era exclusivamente para resolver dudas. Si no había, 2 personas preguntaron. Bien. ¿Qué me dice el ejercicio que preguntó la compañera? 37, que yo tengo una función, una empresa dedicada a la comercialización de productos informáticos cuenta con la siguiente función de demanda. Precio igual a 100 menos raíz de cantidad demandada. Muy bien. ¿Qué me dicen el inciso A? Me dicen expresar la ecuación de la demanda en función de Q. El inciso A. Entonces lo que tengo que hacer es directamente llevar aquí la cantidad demandada. La cantidad demandada igual a 100 menos precio. Bien. En este caso, voy a elevar al cuadrado ambos miembros. Esto se me va con esto y me queda cantidad demandada. Es raíz cuadrada de 110 menos precio elevado a la 1/2. Esa sería mi función de demanda. Ahora me dicen calcular la elasticidad precio de la demanda cuando el precio sea igual a 10. B. La elasticidad precio de la demanda cuando el precio sea igual a 10. Para precio igual a 10. Muy bien. Entonces, aplicamos. ¿Qué tipo de elasticidad vamos a aplicar si yo tengo la función como elasticidad punto? Con estos datos aplico la elasticidad punto. Elasticidad punto me dice que es igual a menos derivada de la cantidad respecto al precio por el precio sobre la cantidad. Entonces la elasticidad va a ser igual a derivada de esto, va a ser menos medio por P. Si restamos acá menos 1, va a ser igual a menos 3 elevado a la 3 medios, ¿no? Perdón, al denominador porque es negativo. Sobre P elevado a la 3 medios. Muy bien. Luego, ya tengo el precio y la cantidad, directamente aplico
la fórmula, los valores, reemplazando. Voy a tener aquí por, acá voy a reemplazar. Antes haré operaciones para tenerlo ya más fácil aquí. Voy a reemplazar los valores. Esto va a ser igual a menos 0,5 dividido entre 10 elevado a la 3 medios igual, a ver, 10 dividido entre 2. 10 elevado a R, luego 0,5, esto me da 0 menos, paréntesis, 0,02, redondeando, 0,02. Listo, ahora sí puedo reemplazar en esta fórmula de aquí. Elasticidad punto va a ser igual a menos 0,02 por el precio que quiero calcular, que es 10, y la cantidad voy a obtener reemplazando aquí, ¿no? 10 elevado a la 0,5, 10 menos, me va a dar aquí, redondeando, 6,84. 6,84. Elasticidad punto igual a menos por menos da más. 10 multiplicado por 0,02 .84 igual a 0,2. Demanda inelástica. Muy bien. Esa sería la respuesta. No sé si hay alguna pregunta. Todo claro, ingeniero, gracias. Bien, a ver, parece que aquí hay un error en este cálculo. Voy a revisar, déjenme revisar ya. Dice, menos por menos da más, 0,02 por 10, dividido entre 6,84. 6,84. Sí, aquí le falta un 0. .02. Redondeando. Muy bien. Bien, vamos a... No hay más preguntas, ¿no? Para salir de acá. Bien. Entonces voy a dejar de compartir y voy a eliminar más fácil la presentación. Bien, ahora sí, podemos entrar entonces, si no hay más preguntas, a ver el material
de la clase de hoy. Hoy vamos a ver la unidad 4. Para ello voy a hacer esta presentación primero de esta imagen, de este dibujito, que tiene un mensaje subliminal. Bueno, acá, como podrán ustedes observar, hay una dama con su paraguas porque hay una lluvia de productos. Es una analogía a lo que más o menos ocurre en una realidad, ¿no? Cuando uno va a comprar un bien, bueno, tiene una gran oferta de diferentes tipos de bienes. Aquí están asociando los bienes con sus marcas. Y la pregunta es, ¿cuál comprar? ¿Cuál de los bienes va a comprar en este caso la señora? Bueno, nosotros ya conocemos que hay bienes de primera necesidad, hay bienes de lujo, hay bienes normales, hay bienes inferiores, etcétera, etcétera. Es decir, hay una infinidad de bienes. Hay bienes de primera necesidad, hay bienes de manufactura textilera, hay bienes electrónicos, etcétera. En fin, hay un conjunto de bienes. Para que demande esta señora, ¿qué aspectos influirán? ¿Cuáles son los criterios que deberá utilizar esta señora para demandar los bienes? Hasta aquí, hasta lo que hemos avanzado, ¿qué dirían ustedes? ¿Qué criterio utilizaría para demandar diésel, Coca-Cola, Pepsi, euros, bienes alimenticios, etcétera? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué criterio deberá utilizar esta señora para demandar uno o más bienes? La calidad del producto. La calidad del producto. El precio del producto. La accesibilidad del producto también. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, los otros solamente parece que hubieran 2 compañeros en clase. El precio más accesible a su economía. El precio, muy bien. Los gustos. ¿Otra idea? Han dicho la calidad, han dicho los precios, los gustos. La necesidad, o sea, lo principal que va a necesitar que sería La comida. necesidad. La necesidad. Sí, podría ser. Bien, en realidad lo que yo trato de hacer siempre con alguna figurita no es para ponerle adornito a la presentación, sino hay un mensaje subliminal detrás, ¿no? En un mercado real, cuando uno va a comprar algo, chicos, yo voy con una idea definida, comprar una computadora, por ejemplo. Sin embargo, veo en el mercado y si me gusta algo y por un lado y por otro lado tengo necesidad de ese producto, podría comprarlo. Además, si está con un precio, como alguien dijo, accesible, podría comprarlo. Entonces, en realidad, una persona puede comprar en un mercado lo que uno quisiera. Sin embargo, en la vida real uno tiene restricciones, bueno. Y la restricción es el dinero que yo cuento en el bolsillo. La restricción para un consumidor es su ingreso. La restricción para una empresa son sus utilidades o los ingresos que genera. Entonces, no solamente las personas tenemos restricciones a la hora de demandar un bien o un servicio, sino también las empresas y las personas. Por lo tanto, a la hora de demandar un bien, como esa señora que está ofuscada con la lluvia de bienes, el criterio que va a utilizar es, primero, su restricción presupuestaria. ¿Cuánto dispone de plata? En segundo lugar, como alguien decía, su necesidad. Una persona, un consumidor racional. En economía estudiamos a las personas racionales, que son aquellas que toman decisiones no pensando con el estómago, sino con el cerebro, ojo. Porque podemos haber personas que tomamos decisiones con el estómago para hacerlo un poco
figurativo la explicación. Y en más de las veces las personas toman decisiones pensando con el cerebro. Entonces, en economía siempre hablamos del consumidor racional. Pueden haber personas irracionales en el manejo económico. Por ejemplo, un trabajador, yo he visto varias veces los fines de mes cuando pagan a los trabajadores en el parque industrial, van a ver ustedes los que viven por ahí, todo el cuarto anillo, la mayoría del cuarto anillo desde el parque industrial, como yendo a la Virgen de Cotoca, hay boliches, ¿no? Esos boliches donde tienen media luz, etcétera, etcétera. Y cuando hay día de pago, eso está recontra lleno. ¿Qué hace una persona, un obrero que sale con su pago? Lo primero que va a hacer a beber y pierde su dinero. Se junta ahí con una mascarita, qué sé yo, y bueno, pierde su plata. Entonces esa persona no es pues racional, es una persona irracional, no está pensando con él, no está tomando la decisión de ir a beber con el cerebro, sino hay otros aspectos que influyen. Ahora, si ustedes me dicen, ¿hay personas irracionales? Sí, por ejemplo, ese que acabo de mencionar. Pero por suerte son excepciones. En la generalidad de las veces, la persona que quiere comprar una computadora, por ejemplo, no va a comprar nunca la peor computadora, jamás. Jamás de los jamás si usted va a comprar la peor computadora. Tenía que estar loco o pensando con el estómago. Siempre va a tratar de comprar la mejor. Y como en un mercado de competencia hay distintas calidades y marcas de computadora, usted va a acceder, en el caso de una necesidad, a aquella computadora que le permita cubrir su restricción, en este caso su presupuesto, su plata. Entonces, a la hora de demandar, chicos, los consumidores toman decisiones racionales, con obviamente excepciones en las que, como hemos visto, pueden ser en algunos casos las decisiones irracionales. Nosotros vamos a estudiar en economía que son aquellas que frente a una gran variedad de productos saben priorizar, saben elegir aquellos que les representa un mayor nivel de utilidad o satisfacción. A la hora de demandar un bien, el consumidor siempre va a propender a elegir el mejor bien y en la cantidad necesaria que le permita maximizar su utilidad. ¿Qué se entiende en economía utilidad? La utilidad no es lo que en contabilidad se ve de que al cabo de un periodo una empresa genera utilidad o pérdida. La utilidad aquí en economía se utiliza como sinónimo de grado de satisfacción. Un bien va a tener una gran utilidad en la medida en que satisfaga plenamente la necesidad de un consumidor o de un demandante de computadoras. Un estudiante de ingeniería necesita una computadora. Va al mercado, va a tratar de buscar la mejor computadora. ¿Por qué? Porque cuando compra la mejor está maximizando su utilidad, está más satisfecho que comprando la peor o la más o menos computadora. Entonces, bajo esa lógica, el comportamiento de un consumidor en un mercado es racional. En función a su restricción presupuestaria, va a buscar siempre la mejor alternativa para demandar un bien o un servicio. Y en la demanda, que aquí la vamos a estudiar, pero ya no en función a lo que hemos visto de manera cuantitativa, sino más bien en base a criterios que influyen para que una persona demande una o más unidades de un bien, tomando en cuenta otros aspectos, otros criterios, como por ejemplo el concepto de utilidad marginal. Algebraicamente, conceptualmente, la utilidad marginal viene a ser el aumento de la utilidad que yo obtengo como consecuencia de incrementar en una unidad adicional la demanda de un bien cualquiera. En términos algebraicos, la utilidad marginal viene a ser simplemente la derivada de una función de utilidad.
la utilidad de un consumidor se puede representar, se puede modelar a través de un modelo matemático. Y cuando yo derivo esa función que representa la utilidad del consumidor en la demanda de computadoras, por ejemplo, obtengo la utilidad marginal, que viene a ser el cambio de la utilidad total como respuesta a un cambio en la cantidad demandada en una unidad. Entonces, la utilidad marginal es un enfoque que se utiliza bastante en economía para poder medir la toma de decisiones de los consumidores. Para tomar la decisión de demandar una unidad más de un bien o de un servicio, yo tengo que evaluar su utilidad marginal. Que la utilidad marginal sea positiva, no negativa o igual a cero. Entonces, aquí se van a ver esos conceptos que no hemos visto, obviamente, en la primera parte, por eso se llama la unidad teoría de la demanda del consumidor, también se llama teoría de la utilidad del consumidor. ¿Qué se estudia? Cómo toman decisiones las personas y las empresas al momento de comprar un bien. ¿Qué criterios utilizan? ¿Cuáles son los supuestos que están implícitos a la hora de tomar decisiones en la compra de un bien? ¿Para qué se estudia? Para poder explicar cómo se deduce la ecuación de la demanda. Por ejemplo, a partir del concepto de utilidad marginal, yo puedo deducir la curva de demanda de un bien, que en realidad viene a ser análoga a la utilidad marginal, porque la utilidad marginal es decreciente en función a las unidades adicionales demandadas. Quiero decir que cuando yo tengo una computadora como estudiante de ingeniería, estoy maximizando mi utilidad. Puedo tener una segunda computadora, mi utilidad puede aumentar. O sea, mi felicidad, mi satisfacción, tómese en cuenta. Aumenta teniendo dos que teniendo uno. Siempre en economía es mejor más que menos. Siempre es mejor tener más que menos. Perfecto. Entonces, yo tengo ya dos computadoras. ¿Puedo aspirar a una tercera? Yo creo que desde el punto de vista racional no sería ya lógico aspirar a una tercera, peor a una cuarta, una quinta. No estaría tomando buenas decisiones. ¿Para qué voy a comprar una cuarta computadora? No voy a poder utilizarla. Entonces, las decisiones de los consumidores en ese contexto deben ser necesariamente o son más bien racionales, en el entendido en que trata de demandar la mayor cantidad, pero obteniendo como resultado de esa mayor cantidad el máximo nivel de utilidad o satisfacción. No demanda por demandar, porque si demandara por demandar, por ejemplo, después de haber llegado a un nivel máximo de utilidad demandando una cierta cantidad, estuviera ya no con utilidad, sino con una desutilidad, tomando en cuenta que el aporte de cada unidad extra debe ser siempre positivo, porque si es negativo no tiene sentido demandar. Bien, entonces vamos a estudiar en esta unidad precisamente esos aspectos de los criterios que influyen a la hora de demandar un determinado bien para poder explicar la ley de la demanda que ya habíamos estudiado, que dice que cuando los precios aumentan, las cantidades compradas de los bienes disminuyen y viceversa. Entonces es una parte complementaria a lo que ya hemos estudiado. Sin embargo, aquí se aprende básicamente a identificar los criterios que se utilizan para demandar un bien con las restricciones que existen en este caso, que vienen a ser los precios de los bienes y el ingreso con el cual cuenta una persona para comprar dichos bienes. En ese marco, cuando hay restricciones, cuando hay un límite a la platita en su bolsillo, va a tener que elegir las mejores opciones, va a tener que comprar la cantidad que le permita maximizar su utilidad. ¿Por qué? Porque el dinero, el salario es escaso. Bien, eso a nivel de introducción, chicos, con la imagen que estaba presente en la presentación que había hecho. Ahora sí podemos entrar. A nivel de introducción, en esta unidad vamos a encontrar que se estudia la toma de decisiones de un consumidor racional. Esta señora se hace esas preguntas porque tiene que tomar una decisión racional. Se inicia mostrando el concepto de utilidad como una unidad de medida de la satisfacción. Es decir, cuando ella demanda estos bienes, obtiene una utilidad.
tiene un grado de satisfacción. Cada bien tiene una utilidad. Y esa utilidad representa un nivel de Ingeniero, ¿no se ve la satisfacción. diapositiva? Gracias. Bien, les decía que a manera de introducción, dice que en este capítulo se estudia la toma de decisiones de un consumidor racional, ¿no? Y se inicia mostrando precisamente el concepto de utilidad como una medida de la satisfacción del consumidor. Esta señora va a demandar estos bienes por el nivel de utilidad que obtenga y además en el marco de la restricción de la platita que carga en su cartera. Es decir, un consumidor que sabe qué es lo que quiere y que trata de maximizar la utilidad en sus decisiones de demanda de bienes es un consumidor racional. Por un lado. Por otro lado, se estudia la demanda del consumidor a partir de cómo la restricción presupuestaria, la plata que tiene en su billetera, en su cartera, su sueldo, determina lo que un consumidor puede comprar y cómo el análisis marginal puede utilizarse para determinar las elecciones de consumo óptimas. ¿No? Tomando en cuenta el concepto de utilidad marginal, se puede maximizar la utilidad de esta señora. No va a demandar algunos bienes, pero si quiere seguir demandando, va a evaluar el aporte de cada unidad extra que compre. Si ha comprado Coca-Cola, posiblemente ya no demande Pepsi, ¿no? Porque sus decisiones son racionales, su recurso para gastar es escaso y no puede comprar productos duplicados, como por ejemplo, ¿no? Entonces, precisamente por ello, el consumidor tiene que saber determinar las elecciones de consumo que maximicen su utilidad y entender la ley de la demanda. Acuérdense que la ley de la demanda me dice a mayor precio, menor demanda, y a menor precio, mayor demanda. Posteriormente, se estudia la demanda del consumidor a través de un ordenamiento de sus preferencias o combinaciones de bienes y servicios. Es otro enfoque que vamos a utilizar, que ya no es el enfoque marginalista, sino se llama el enfoque de las curvas de indiferencia, que lo vamos a ver más en detalle. Vamos a ver ahora a qué se entiende por utilidad y qué es elección, por qué hay que elegir para poder maximizar la utilidad. Como podrán ver, una persona en condiciones normales tiende a aspirar a comprar una infinidad de bienes que ustedes ven. Está pensando un individuo siempre comprar una variedad de bienes y diferentes tipos de bienes. Nunca está conforme con una polera, solamente con una computadora, con un vehículo. Siempre va a aspirar a más. Tiene un celular, quiere tener el segundo, tiene dos, quiere tener uno mejor, etcétera, etcétera. Siempre hay un permanente cambio en las decisiones del consumidor. Además, en el mercado va a encontrar una infinidad de bienes que al mismo tiempo no puede demandar. Ya saben por qué, porque tiene restricciones en el ingreso. Y eso implica que debe saber priorizar además los bienes, qué bienes debe demandar primero y qué bienes debe demandar luego. En ese sentido, podemos decir de que en el estudio de la conducta de los consumidores, como en esta persona, lo que se pretende es entender los principios que orientan a los individuos cuando demandan bienes o demandan servicios. Para ello, obviamente, es muy importante partir del supuesto de que estos tienen que elegir, estos bienes, los consumidores tienen que elegir en función de aquellos bienes o servicios que le proporcionan mayor utilidad. Yo puedo tener varias marcas de poleras, puedo tener varias marcas de vehículos, de computadoras, siempre voy a elegir la mejor, la que maximice mi utilidad. ¿Sí? Eso se refiere cuando dice, tienden a elegir aquellos bienes y servicios que le proporcionan mayores utilidades en un marco de racionalidad, de restricción de su dinero. Entonces, todos los consumidores inconscientemente utilizamos estos elementos que están aquí.
que ha analizado la teoría económica. Por ejemplo, cuando ustedes quieren comprar una computadora, van ya con la mente planificada de comprar la peor computadora, la mejor computadora. Reitero, nadie piensa pues, al comprar un bien la peor camisa, el peor pantalón, la peor casa, el peor vehículo. No hay eso. Por principio siempre uno tiende a comprar el mejor. ¿Y por qué no compra el mejor? Ah, por la restricción presupuestaria, porque no le alcanza la platita, vamos a decir vulgarmente. Entonces la restricción es el precio de las computadoras, el precio de los bienes, el precio de los alimentos y en segundo lugar, el ingreso con el que cuenta el consumidor. Bajo este contexto también podemos decir que la utilidad podría entenderse como una cualidad que tiene un bien o un servicio, ¿no? Para poder satisfacer una necesidad. O finalmente la medida de satisfacción que el consumidor obtiene. Entonces a los bienes se les mide por el grado de utilidad, ¿no? Cuanto más unidades se demanda de un bien, el consumidor va a obtener siempre una mayor utilidad hasta cierto punto. No se puede demandar en forma indefinida por mucho que tenga dinero. O sea, desde el punto de vista racional hay un límite. Y precisamente ese límite es en principio económico, de que los consumidores toman siempre decisiones racionales. Bueno, para poder explicar estas formas de comportamiento del consumidor existen algunos supuestos. Es decir, en un mercado donde existe una gran variedad, como en esta imagen, de bienes, de productos, de marcas, lo que ustedes quieran, es importante que los consumidores, los demandantes, tomen decisiones en el marco básicamente de un principio de racionalidad en base al ingreso que tengan, en base básicamente a la forma como ellos perciben las cualidades o las características de un bien. En todo caso, estos supuestos que vamos a manejar son genéricos y que influyen básicamente en la toma de decisiones. Por ejemplo, el consumidor actúa en un mercado de competencia en el cual ningún ofertante o demandante de manera individual pueden determinar el precio de un bien o el servicio. Estas marcas se pelean en un mercado de competencia, se pelean estas marcas entre ellas a través de acciones promocionales, publicidad, brindando un servicio de calidad al cliente, un servicio VIP de 5 estrellas, con promociones, con descuentos, etc. Y obviamente eso favorece al consumidor. Por eso decimos en el cual ningún ofertante, que son estos, o demandante, que son los compradores, de manera individual, pueden determinar el precio de un bien o la de un servicio. Ese es el primer elemento importante o supuesto. Segundo, que todos los consumidores que participan en un mercado tienen conocimiento respecto a los bienes que existen disponibles, los bienes que están en promoción, que están en descuento, conoce el precio de todos los bienes y además esto es claro que conoce su ingreso monetario. Su ingreso es la capacidad adquisitiva que cuenta un consumidor, es la cantidad de plata que dispone para comprar bienes. Y finalmente, también se supone que el consumidor actúa bajo el principio de racionalidad. Es decir, si tiene una restricción severa de su ingreso, va a comprar primero alimentos y después los otros bienes. Entonces, una decisión racional es esa, que la hace pensando en la utilidad, el beneficio, el impacto que va a obtener al comprar el mismo. En consecuencia, la teoría de la demanda, la que vamos a estudiar, se analiza a través de dos enfoques. El primero de ellos se llama el enfoque cardinal, que habla de cantidad demandada de bienes, y el enfoque ordinal, que habla de un orden de preferencia. En el enfoque cardinal, que es el primero que vamos a estudiar, vamos a analizar cuáles son los límites de la cantidad que debe demandar un consumidor para maximizar su utilidad. Aquí, las combinaciones de mayor preferencia. Esta es la segunda parte. En la primera parte, vamos a estudiar conceptos como la utilidad total, la utilidad marginal, que son dos elementos
importantes para tomar decisiones. Las personas tomamos decisiones al margen, se dice normalmente. ¿Qué implica que las personas tomamos decisiones al margen? Tomamos decisiones al margen cuando ya hemos comprado un bien. Para demandar el segundo bien estamos pensando en la utilidad que me va a proporcionar el tener el segundo bien. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque los recursos son escasos, el dinero es escaso para el consumidor. En consecuencia, vamos a partir precisamente analizando este primer enfoque, chicos, que habla del enfoque cardinal de cantidad de bienes. Este enfoque supone que es posible medir la utilidad. El medidor del grado de satisfacción en este enfoque es la utilidad. El consumidor, bajo esa lógica, va a tender siempre a comprar aquellos bienes que les reporten mayor utilidad. Entre 3 bienes A, B, C, va a demandar siempre el que tenga mayor utilidad. En este caso, si es C, el de mayor utilidad va a demandar C en desmedro de B y de A. Entonces, dice este enfoque que es posible medir la utilidad a partir de la disponibilidad de unidades de medida de la satisfacción, ¿no? Que vienen a ser los útiles que vamos a ver más adelante. Los supuestos en que se enmarca este enfoque son estos. El enfoque cardinal. Primero, que la utilidad o satisfacción que le reporta al consumidor, el consumir un bien, se puede medir cardinalmente en número, quiere decir. Se puede medir cardinalmente en número. Por ejemplo, en este caso, los números cardinales como 1, 2, 5, 10, 20, 30, etc. Este último como medida imaginaria. O al momento de querer comprar una computadora, yo voy y tengo 2 marcas en la mente, una marca A, una marca B. ¿Cómo voy a decidir? Las 2 son buenas, la marca A y la marca B son buenas. ¿Cómo decido? Por las decisiones Adelante, niña. Sería según el precio, el que esté más económico. Sí. En este caso, de acuerdo al supuesto que hemos visto, todo el mundo conoce los precios. Voy a volver atrás para que vean. Tiene pleno conocimiento, dice, del mercado respecto a los bienes disponibles, el precio de los mismos y su ingreso monetario. Es el supuesto, ¿no? Y que eso se supone que actúa bajo el principio de racionalidad. No toma decisiones con el estómago, toma decisiones con el cerebro. Entonces, en este caso, el consumidor va a tomar decisiones a partir, dentro de este enfoque racional, a partir de, básicamente, del nivel de utilidad que le reporte la marca A o la marca B. Es decir, cuando yo tengo posibilidades de comprar, tengo la plata y tengo el ingreso necesario para comprar 2 marcas de computadora que son buenas, ¿cuál voy a elegir? Ahí estábamos. Voy a elegir aquella que me reporta un mayor nivel de utilidad o satisfacción. Pero esto de ponerle números es eminentemente subjetivo, solamente se coloca aquí para poder mostrar de manera cuantitativa, pero en la realidad no ocurre esto, chicos. No ocurre, no vayan a creer de que porque el profesor de economía dijo que yo debo asignarle valores a un bien, le voy a asignar a 10 de la mano. No, es un proceso inconsciente. En esta parte siempre yo utilizo en la pizarra, cuando lo hago en la pizarra, manejo un supuesto. Digo, a ver, en este momento, generalmente en este momento de la hora tenemos hambre. Y para saciar el hambre yo dibujo una manzana y una hamburguesa. Y les pregunto a mis alumnos, ¿cuál elegiría usted? O algunos eligen la manzana, otros eligen, la mayoría eligen la hamburguesa. ¿Por qué? Porque es salado, porque me gusta, porque tiene carne, tiene aderezo, tiene papa frita, qué sé yo, porque me gusta más en última instancia. Pocos utilizan la manzana. Entonces, fíjense que son dos bienes que tienen muchas particularidades y son totalmente diferentes. Evidentemente es una comida rica, una comida chatarra que usted le enferma, que le puede matar con el tiempo, etc.
La manzana es una fruta sana, dietética, tiene vitaminas, etcétera, etcétera. Entonces, la decisión que yo tomo es eminentemente subjetiva. En esa decisión, si yo valoro más el alimento de calidad, le asigno más puntos a la manzana que a la hamburguesa. Viceversa, el que no le gusta la manzana porque no le llena la manzana, no llega a saciar el hambre. Un minutito. Estoy en clase, te hablo después, Armandinho. Ya, chao. Les decía de que en este caso la elección es eminentemente subjetiva. Yo voy a elegir aquel bien que valoro más o que me satisface plenamente, que me proporciona mayor utilidad. Si me gusta a mí lo salado, elegiré la hamburguesa. Entonces las elecciones son eminentemente subjetivas. Sin embargo, el cuánto demandar ya no es subjetivo porque está en base a lo que yo voy a poder pagar el bien. El que demande una o más, 3, 4, 5, 10 unidades va a depender de cuánto yo disponga para comprar. Pero en una primera etapa, cualquier elección es eminentemente subjetiva en base a la valoración que uno le asigna. Entonces, la utilidad o satisfacción que le reporta el consumidor de un bien o de un servicio, dice, este enfoque se puede medir cardinalmente mediante números. Las utilidades de todos los bienes son independientes y aditivas, es decir, aparte de ser independientes, la utilidad que me proporciona una computadora, un mouse, un disco duro, qué sé yo, una impresora, se pueden sumar, ¿no? Cuanto más bienes tenga en un stock completo, una computadora, un mouse, una impresora, voy a tener mayor utilidad que solamente teniendo la computadora. ¿Sí? Y esto implica, obviamente, que la utilidad puede medirse. Permite comprender, además, cómo estudia el consumidor sus elecciones para tomar decisiones y lograr la maximización de la utilidad o el equilibrio. Cuando un consumidor está maximizando su utilidad, ha hecho la mejor decisión, se entiende que está en equilibrio en este enfoque. Un consumidor está en equilibrio de utilidad posible. Para este propósito es necesario el estudio de la utilidad total y la utilidad marginal. ¿Cómo nosotros vamos a poder medir el nivel de satisfacción o de maximización de la utilidad de una demanda subjetiva de un consumidor? A través de estas dos herramientas. La primera, la utilidad total, y la segunda, la utilidad marginal. Bien, la utilidad total viene a ser, como su nombre lo indica, la sumatoria de un conjunto de cantidades de bienes que demanda. Si ustedes se fijan en esta función, la utilidad total viene a ser una sumatoria de una función de diferentes cantidades de un bien. Es decir, la utilidad total es el grado de satisfacción o beneficio que recibe el consumidor al demandar diferentes unidades o cantidades de un bien o servicio. Aquí X1 es una cantidad, X2 es otra cantidad, X3 es otra cantidad, o también podríamos decir son diferentes tipos de bienes. En todo caso, la utilidad total del consumo de un bien va a depender simultáneamente de las cantidades consumidas por periodo de tiempo de un bien o servicio en forma separada. Por lo tanto, una función de utilidad se puede representar de esta manera. La función de utilidad va a estar en función de las diferentes cantidades de los diferentes bienes que yo demande o consume, donde UT representa la utilidad total por demandar diferentes cantidades del bien X por periodo de tiempo. Y X representa el número de unidades demandadas. Entonces, la utilidad que obtiene un consumidor, que es teórica, ya aquí yo puedo manejarlo algebraicamente como una función, ¿no? Y la función es UT igual a un conjunto de variables que están representando en este caso, ¿no? Las cantidades de un determinado bien, diferentes cantidades. ¿Cómo representaríamos la utilidad total gráficamente? Ya hemos visto que podemos representar algebraicamente a través de una función. Bueno, en el siguiente gráfico se representa la utilidad total de un bien en el eje de las abscisas. En este eje se representa la cantidad demandada o consumida y en el eje de las ordenadas se representa la utilidad total. Y fíjense, este es el comportamiento, bajo este enfoque, un comportamiento racional. El consumidor, a medida que
demanda diferentes cantidades de este bien, vamos a suponer que es X, su utilidad total aumenta. Aumenta a un ritmo, hasta aquí aumenta de manera creciente, hasta aquí, hasta este punto, que es un punto de inflexión. Y a partir de este punto crece, pero a un ritmo más lento, ya no acelerado como inicialmente. Crece a un ritmo decreciente, se le dice a él. Llega a un máximo, luego disminuye. Es decir, un consumidor racional nunca va a demandar exponencialmente un bien, siempre va a tener este comportamiento. Va a ir incrementando unidades hasta un cierto nivel donde está maximizando. Si demanda más unidades a partir de este punto donde está maximizando acá, aquí el consumidor está maximizando su utilidad. Si sigue demandando a partir de este punto, en este segmento, su utilidad total disminuye. Y la utilidad marginal se hace negativa. Si yo proyecto esto como la utilidad marginal, viene a ser, esta parte va a ser negativa. Cuando yo estoy disminuyendo mi utilidad, la utilidad marginal va a ser negativa. En consecuencia, se observa que en este gráfico, que a medida que se incrementa el consumo del bien X, este es el bien X, déjeme cambiar el marcador, a medida que aumento la cantidad demandada de X, la utilidad total aumenta. Esta barrita representa la utilidad total, va aumentando a un ritmo decreciente. ¿Por qué decreciente? Porque aquí es el ritmo creciente. Llega aquí, luego sigue creciendo, pero lentamente porque ya está curveada la utilidad total. Hasta llegar a un nivel máximo o punto de saturación, que es este punto de aquí. Y si posteriormente se continúa consumiendo, cosa que se ve acá, la utilidad total disminuye y se convierte en algo insatisfactorio. Ya no es una decisión racional demandar, por ejemplo, esta barra celeste. Debería demandar solamente hasta aquí, hasta la maximización de la utilidad. Y eso precisamente me muestra la utilidad marginal. El comportamiento de cómo cada unidad extra va aumentando o disminuyendo me muestra la utilidad marginal. Conceptualmente, la utilidad marginal viene a ser el cambio de la utilidad total como resultado del incremento de una unidad adicional demandada por el consumidor. Algebraicamente, la utilidad marginal viene a ser la derivada de la función de utilidad. Veamos. La utilidad marginal representa el cambio que se produce en la utilidad total cuando se incrementa el consumo del bien. Si ustedes se fijan acá, esta es la utilidad marginal por la primera unidad demandada en el anterior gráfico. Pero a medida que yo voy aumentando la cantidad demandada del bien X, mi utilidad marginal disminuye. ¿Qué significa eso? Que cada vez el aporte de una nueva unidad extra es menor a la utilidad total. ¿Sí? Entonces, bajo esta lógica, la utilidad total tiene un ritmo creciente, luego tiene un crecimiento decreciente, llega a un máximo y disminuye. En cambio, esta curva es decreciente desde un principio, igual que una curva de demanda. Es decir, las primeras unidades de un bien me dan mayor utilidad y las últimas, marginal, ¿no? Y las últimas me dan una utilidad marginal igual a 0 y en algunos casos negativa. Claro, lo racional es quedarse aquí hasta que la utilidad marginal sea igual a 0. Nunca debo demandar hasta que mi utilidad marginal sea negativa. Matemáticamente, la utilidad marginal se representa así. Utilidad marginal viene a ser el cambio de la utilidad total respecto al cambio en la cantidad demandada para funciones discontinuas o tablas, si ustedes quieren, y para funciones continuas o a través de ecuaciones, la utilidad marginal se puede obtener a través de la derivada de la utilidad total respecto a X. En resumen, la utilidad marginal y la utilidad total son dos herramientas que se utilizan para tomar decisiones correctas en este enfoque. Bien, voy a quedar acá. No sé si tienen alguna pregunta. Activen su cámara, por favor.
Muy bien. Quedamos acá, chicos. Nos vemos el día de lunes. Estudien. El lunes tenemos el examen. Que tengan buenas tardes y nos vemos en la próxima clase. Hasta luego.